Bueno chicos, entonces la clase pasada estuvimos viendo lo que era una definición. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor. Listo. Los demás también me escuchan sin problema, sí. Bueno, entonces como les venía diciendo, la clase pasada eh, estuvimos viendo como tal lo que es digamos que la definición de un diagrama de cuerpo libre, entendiendo pues que prácticamente esto se refiere a un conjunto de fuerzas que yo voy a aplicar sobre un objeto. Entonces pues en el caso digamos de un diagrama de cuerpo libre, chicos, bien importante tengamos en cuenta que son diagramas donde en algún momento yo voy a poder encontrar digamos que alguna incógnita, alguna fuerza que para determinados casos necesitemos. Miremos por ejemplo, voy a compartirles acá mmm, un ejercicio de la guía que está explicado, permítanme un momento. Bien, entonces aquí hay el siguiente ejemplo. Voy a leérselo a todos ustedes. Dice lo siguiente, ¿todos están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, Ok, señor. perfecto. Dice, un gimnasta de masa m sub g igual a 50 kilogramos se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante. El extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. ¿Cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza, magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella? ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Y nos dicen, suponga que la masa de la cuerda es despreciable. Entonces, tal como ustedes se pueden dar cuenta, nos están haciendo en este caso tres preguntas. El peso de la gimnasta, ¿no es cierto? Es lo primero que nos preguntan. Después nos preguntan la fuerza que ejerce la cuerda sobre la persona. Y nos preguntan la tensión en la parte superior de la cuerda. Eso para que lo tengamos bien presente. Lo segundo, nos están diciendo que supongamos que la masa de la cuerda es despreciable. Entonces, siempre que a mí me digan en un diagrama de cuerpo libre, digamos que supongamos que una masa es despreciable, prácticamente lo que me están diciendo es que ignoremos el peso de ese objeto. O sea, hagamos de cuenta que ese peso pues no va a ser tenido en cuenta en estos diagramas de cuerpo libre. Cuando a nosotros nos den este tipo de, digamos, de ejercicios, chicos, de problemas, siempre vamos a tener que acudir a hacer algunos pasos, los cuales pues en su guía están explicados, pero pues aquí también los voy a comentar para que los tengamos bien presente. El primero es identificar. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de identificar, básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a mirar qué datos tengo, a mirar qué se puede deducir de esos datos y sobre todo en estos diagramas de cuerpo libre voy a tener que saber
distinguir si el cuerpo está o no está en equilibrio. Ustedes son tan amables y basado en lo que vimos la semana pasada, ¿me recuerdan qué significa que un cuerpo esté en equilibrio? Que tiende a estar en su estado inicial de movimiento. Muy bien, que tiende a estar en su estado inicial de movimiento uniforme, ¿no es cierto? Es decir, ahí se aplica la primera ley de Newton. Un cuerpo está en equilibrio cuando pasa dos cosas. Número uno, el cuerpo está en reposo. O número dos, digamos, se está moviendo, pero su velocidad no cambia. Es una velocidad constante. Entonces, basado en lo que la lectura nos dice, vea lo que dice acá, nos dicen un gimnasta de masa 50 kilogramos, se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante. Y nos dicen el extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. Dado esos datos que nos dicen que se cuelga, prácticamente lo que uno puede ver ahí es que el sistema está estático, o sea, la persona llega y se cuelga y no hay movimiento. Entonces, por eso en la parte de identificar, vean lo que se escribe, se dice la gimnasta y la cuerda están en equilibrio, así que podemos aplicar la primera ley de Newton a ambos cuerpos. Entonces, lo primero, está en equilibrio, como les decía hace un momento. ¿Por qué? Porque está quieto. Segundo, podemos aplicar la primera ley de Newton a ambos cuerpos, es decir, que lo que nos estaba diciendo Kevin en este caso es muy cierto. En este caso, podemos tener presente que tienden a permanecer en su estado inicial, o sea, estado de reposo. Ahora vean lo que nos dicen acá. La gimnasta y la cuerda ejercen fuerzas entre sí, es decir, interactúan, así que también usaremos la tercera ley de Newton para relacionar tales fuerzas. Entonces, ¿por qué se dice que la gimnasta y la cuerda, digamos, entre ellas se aplica la tercera ley de Newton? Pues fácil, porque resulta que si la gimnasta se cuelga de la cuerda, digamos que la cuerda está soportando su peso, y en respuesta a eso, recuerden que eso lo vimos la clase anterior, pues la cuerda devuelve esa fuerza, que es el peso de ella, hacia arriba. Entonces en ese caso pues aplicamos una tercera ley de Newton. Ahora nos dicen las incógnitas son el peso de la gimnasta, la fuerza que la cuerda ejerce sobre la gimnasta, ahí entre paréntesis nos dicen cómo llamarla, que ellos la llaman R sobre G, y la tensión que el techo ejerce sobre la parte superior de la cuerda. En este caso ellos llaman a eso T sub G sobre R. Entonces pues esa parte de identificar, chicos, es bien importante. O sea, en identificar ustedes van a analizar los datos, van a determinar si el cuerpo está o no está en equilibrio, tienen que justificar por qué está en equilibrio, pero adicional a eso tienen que escribir en esa parte de identificar las cosas que necesitan, o sea, digamos las incógnitas que les están pidiendo. Lo que les decía, aquí les están pidiendo el peso de la gimnasta, les están pidiendo la fuerza digamos de la cuerda sobre la gimnasta y la fuerza del techo sobre la cuerda. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta? Bueno, una vez que ustedes identifican, ya viene un segundo paso, que es el paso de plantear. Prácticamente en plantear, lo que yo les voy a pedir a ustedes ahí es que hagan el diagrama o los diagramas de cuerpo libre que les estén pidiendo para este caso. Entonces, por eso es que yo acá, digamos, tengo en cuenta el dibujo, digamos, de la persona colgada. ¿Sí? Tengo entonces tres actores en este caso: el techo, tengo la cuerda y tengo a la gimnasta. O sea, están como tal ellos ahí, digamos que interactuando. O sea, esa es la interacción techo, cuerda y persona.
¿no es cierto? Eso es lo que me dice el ejercicio, que la persona llega, se cuelga de una cuerda y que la cuerda está fija al techo de un gimnasio. ¿De acuerdo? Basado en eso, yo puedo hacer dos diagramas de cuerpo libre. Esto pues lo habíamos explicado en la clase anterior, pero sin embargo lo vuelvo a explicar acá. Entonces puedo hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la gimnasta, o sea, mirar qué conjunto de fuerzas actúan sobre ella, y ese es el diagrama de cuerpo libre que ustedes ven aquí en la figura del medio. Y puedo hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la cuerda, y ese es el diagrama de cuerpo libre que ustedes ven aquí en el lado derecho. Entonces, en el caso de la gimnasta, si ignoramos el viento, podríamos decir que solo hay dos fuerzas actuando sobre la persona. Uno es su peso, que va hacia abajo, ¿no es cierto? Recuerden que de acuerdo a lo visto en clases anteriores, sabemos que el peso de un objeto es el producto de su masa por la aceleración gravitacional en el planeta, ¿no? Que en este caso es el de la Tierra, el cual es aproximadamente 9,8 o 10. Y entonces, por eso aquí decimos m sub g, o sea, masa de la gimnasta, por el valor de la aceleración gravitacional, y sabemos que esa fuerza está apuntando hacia abajo. Esa es la primera fuerza que apunta sobre la persona, ¿no es cierto? Ella, digamos que está digamos, yendo hacia abajo por causa de su peso. Pero adicional, ella está colgándose de una cuerda. Como se está colgando de esa cuerda la está sosteniendo a ella, ¿no es cierto? Hay una fuerza que es la tensión de esa cuerda, que diríamos en este caso es la tensión de R sobre G. Recuerden que en la parte de identificar y de plantear ya dijimos que se llamaba a esto R sobre G la tensión de la cuerda sobre la persona. ¿Qué pueden ver ustedes en este caso? Aunque eso pues también se habló en la clase anterior, que en longitud la fuerza de la cuerda sobre la gimnasta es igual al peso de la persona, ¿no es cierto? Esas longitudes de esas dos fuerzas son iguales. Quisiera que ustedes fueran tan amables y me recordaran por qué en este caso es necesario pintar con la misma longitud de esas dos fuerzas. Porque así representa que está en equilibrio. Muy bien, Kevin. Porque en ese caso podemos decir que el sistema está en equilibrio, o sea, como estamos hablando, y eso se planteó al comienzo del ejercicio, estamos hablando de un sistema en equilibrio. Entonces, para ese caso, nosotros vamos a decir que tenemos dos fuerzas que tienen que anularse entre sí. Como no hay más fuerzas, ¿no es cierto? Entonces es necesario, en este caso, aclarar que esas fuerzas llegan y se anulan entre sí, tal como ustedes ven acá. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando. Además, recuerden que en el planteamiento se decía de la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque si la persona, digamos, está tirando de la cuerda hacia abajo, esa cuerda está soportando el peso de la persona, ¿no es cierto? Entonces la cuerda automáticamente devuelve esa fuerza con otra del mismo valor, ¿no es cierto? Entonces esa es la tensión de la cuerda. Otra cosa para que tengan en cuenta, siempre les dije, o más bien la clase pasada les hablé de la importancia de cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre, dibujar unas fuerzas verticales y otras fuerzas horizontales, y para eso, en este caso, nosotros digamos que estamos teniendo en cuenta el plano cartesiano, o sea, los ejes y X, ¿no es cierto? Que ustedes ven en este caso acá, ven ustedes aquí este eje Y, ¿no es cierto? Y este eje X, que sería esos ejes donde estarían las fuerzas verticales y horizontales.
Entonces, como horizontalmente no se me está hablando de ninguna fuerza, estoy ignorando aquí el viento, suponiendo que fuera un cuarto donde el efecto del viento es despreciable, entonces yo solo tengo en cuenta las fuerzas en Y, o sea, las fuerzas verticales, porque digamos que son las principales fuerzas que están actuando aquí sobre esa cuerda. Ahora, está el otro caso, y es, ya hice el diagrama de cuerpo libre sobre la gimnasta, ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la cuerda. Recuerden que en el ejercicio me están diciendo al comienzo que ignore la masa de la cuerda, o sea, que la tenga en cuenta como una masa despreciable. Entonces, por eso, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre sobre la cuerda, la cual simbolizo aquí con este puntico, yo no voy a incluir el peso de esa cuerda, o sea, voy a ignorar el peso de esa cuerda. Y voy a hablar de las fuerzas más significativas sobre ella, que sería, tengamos en cuenta que la cuerda está soportando a la persona, ¿no es cierto? Entonces esa fuerza va hacia abajo. Y miremos una cosa, aquí esa fuerza, digamos que hace referencia al peso de la persona, no la estamos llamando WG, sino la estamos llamando T de G sobre R. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, la fuerza que va hacia arriba, aquí digamos, en este otro diagrama de cuerpo libre sobre la gimnasta, que llamamos TR sobre G, digamos que es como una especie de una fuerza de par acción-reacción en respuesta a ese peso, y eso en este caso lo están llamando T de G sobre R, ¿no es cierto? O sea, la tensión del gimnasta sobre la cuerda. Entonces esas dos fuerzas vienen a ser, digamos que iguales, se pintan con la misma longitud, pero con un sentido diferente. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta? Y listo. Entonces, esa es la primera fuerza que la cuerda recibe, ¿no es cierto? La tensión que sobre ella ejerce que haya una persona colgándose de ella. Pero además, como la cuerda, está sujeta al techo, a este techo que estoy señalando acá, entonces el techo también ejerce una fuerza hacia arriba sobre la cuerda. ¿Para qué? Para que la cuerda no se suelte. Aquí pasa algo muy similar. Entonces, como la cuerda tira del techo hacia abajo, ¿no es cierto? Cuando la persona se sujeta a la cuerda, la persona tira de la cuerda hacia abajo y a su vez la cuerda tira del techo hacia abajo. ¿Qué hace el techo? El techo, por la tercera ley de Newton, devuelve esa fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Y es lo que ustedes ven acá. Una fuerza con la misma longitud, ¿no es cierto? Pero que va hacia arriba, y también la llamamos G sobre R. ¿Por qué? Porque como el sistema está en equilibrio, esta fuerza que, digamos, con la que la cuerda recibe el peso de la persona, es la misma fuerza con la que recibe la fuerza del techo, ¿no es cierto? La reacción del techo, y eso ocasiona que el sistema esté en equilibrio, que las dos fuerzas sean iguales y en este caso se anulen. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta? No hay preguntas. Ok. ¿Y los demás? Por mi parte también bien. Bueno, Por mi Juan. parte también. Listo, Chari. Entonces, resulta que aquí les decía que está el paso de identificar, ¿no es cierto? Está el paso de plantear, que básicamente se refiere a mirar cómo hacemos ese diagrama de cuerpo libre bien. Y viene ya una tercera parte, que es la parte de ejecutar. Entonces, en la ejecución ya es cuando ustedes van a obtener como tal las incógnitas que les están solicitando obtener. Recordemos que en el ejercicio, ya habíamos dicho, nos están pidiendo tres cosas. Una es el peso de la gimnasta, ¿no es cierto? Otra, la fuerza que ejerce la cuerda sobre ella.
y la otra, la tensión que hay en la parte superior de la cuerda. Esas tres cosas son. Para el peso de la gimnasta, teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta lo que se ha visto en clases anteriores, podemos decir, listo, el peso de la gimnasta, que es el producto de su masa por la aceleración gravitacional en la Tierra, que no nos están diciendo que esté en otro planeta. Para este caso yo tengo la masa, que es 50 kilogramos, la aceleración gravitacional, que tiene un valor de 9,8. Sin embargo, recuerden que yo les había dicho que si ustedes desean también lo pueden aproximar a 10 y no hay problema para estos casos. Y bueno, aquí yo hago este producto de 50 por 9,8 y me da 490 newton. Ese viene a ser el peso de la persona, 490 newton. ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo. Por eso es que aquí se les dice que esta fuerza apunta en la dirección Y negativo, ¿no es cierto? Y bueno, ahora viene lo que es, digamos, obtener las otras fuerzas, que vendría a ser la tensión de la cuerda sobre la persona. Para obtener la tensión de la cuerda sobre la persona, ojo a esto, siempre vamos a hacer algo que se llama sumatoria de fuerzas. Entonces, esa sumatoria de fuerzas, chicos, debe incluir tanto la sumatoria de fuerzas horizontales como de fuerzas verticales. Tal como ustedes pueden ver, aquí me devuelvo en estos diagramas de cuerpo libre, no existen fuerzas horizontales, solo están existiendo fuerzas verticales. Entonces, como solo están existiendo fuerzas verticales, yo voy a hacer solo la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Por eso es que aparece aquí este signo. Esto aquí que ustedes ven, que aparece con letra sigma, con F y con sub Y, se lee como sumatoria de fuerzas en Y, donde sigma significa sumatoria, F fuerzas, y pues el sub Y significa en el eje Y. O sea, estamos aquí haciendo sumatoria de fuerzas de manera verticales. Primero, ¿sobre quién estamos haciendo esto? Sobre la gimnasta. ¿Sí? Llegamos y entonces, aplicamos esa sumatoria de fuerzas teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre que nosotros vimos sobre la gimnasta, donde sobre la gimnasta estaba la tensión de la cuerda sobre ella, ¿no es cierto? Pero adicional está el peso de ella. Y notemos algo, como esa tensión sobre, digamos, de la cuerda sobre la persona, esa fuerza va hacia arriba, por lo general entonces nosotros tomamos esa dirección hacia arriba como positiva, por eso es que aquí no se ve un signo como tal. Sin embargo, el peso de la persona lo ponemos como negativo. ¿Por qué? Porque va en dirección opuesta, va hacia abajo. Al ir hacia abajo, entonces eso ocasiona que nosotros pongamos este signo menos. Pero adicional, tengan presente una cosa, y es que como hablamos al comienzo del ejercicio, el sistema está en equilibrio. ¿Y qué significa que el sistema está en equilibrio? ¿Alguien me puede recordar en términos de la sumatoria de fuerzas qué significa eso? Nosotros hablamos la semana pasada definiendo un sistema en equilibrio y decíamos que eso significaba que la sumatoria de fuerzas siempre me iba a dar ¿cuánto? Cero. Cero. Muy bien. Es lo que ustedes ven acá. Recordemos eso. Entonces, cuando a mí me dicen que el sistema está estático o se mueve con velocidad constante, eso significa que la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Y bueno, entonces de esta sumatoria de fuerzas, tal como la planteé acá, yo puedo obtener el segundo dato que a mí me pidieron. ¿Cuál es el segundo dato que a mí me pidieron? El segundo dato que a mí me pidieron es la tensión de la cuerda
sobre la persona, ¿no es cierto? O sea, esto que llamamos T de sub R sobre G. Eso lo podemos obtener. ¿Cómo lo podemos obtener? Lo podemos obtener en esta ecuación despejando esa incógnita. Entonces, para despejarla, nosotros necesitamos este término que es el peso de la persona, enviarlo al otro lado de la ecuación. Eso ya es álgebra. Entonces decimos, este término está negativo, pasaría al otro lado a ser positivo. ¿Sí? Y por eso es que nos queda que la tensión de la persona, de la cuerda sobre la persona, viene a ser igual al peso de la persona, y pues ese peso ya lo habíamos obtenido en el punto anterior. O sea, ya habíamos visto que ese peso es de 490 newton. Entonces, por lo tanto, solo basta con hacer la sustitución. ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda sobre eso? No, profe. ¿Seguros? Bueno, para el tema digamos, de la fuerza sí, la tensión que se da en la cuerda causada por la fuerza del techo sobre la cuerda, digamos que hacemos exactamente lo mismo con la cuerda. Obtenemos una sumatoria de fuerzas sobre ella, que es lo que ustedes pues observan acá. Entonces yo tengo la tensión de la cuerda, perdón, del techo sobre la cuerda, y la tensión, digamos que hay en la cuerda por soportar a la gimnasta. Recuerden que la tensión digamos, causada del techo sobre la cuerda va hacia arriba, entonces por eso aquí la ponemos como positiva, mientras que la tensión que hay en la cuerda ocasionada por la gimnasta va hacia abajo, entonces le ponemos signo negativo, y recordemos que este valor ya se obtuvo, ¿no? Lo acabamos de obtener. Adicional, pues tengamos en cuenta que como está en equilibrio la cuerda, la sumatoria de fuerzas sobre ella da cero, y por lo tanto, entonces pues lo que yo digo es, aquí este término está restando, lo pasamos al otro lado a sumar, tal como hicimos hace un momento, y ya sabemos que esa tensión vale 490. Razón por la cual entonces en este caso decimos que ya tenemos el valor de esa fuerza. ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda? No, señor. No, señor. Listo, entonces recordemos que básicamente de esto se trata este tipo de ejercicios. Vamos a hacer un último ejercicio. Y pues es un ejercicio muy similar al que trabajamos la clase anterior, solo que en este caso pues también vamos a hallar incógnitas. Entonces yo tengo una superficie, tengo una caja,
tengo una persona que mueve esa caja aplicando una fuerza F. Sé que en este caso me van a dar algunos datos bien importantes, como por ejemplo que la caja se está moviendo, pero lo está haciendo con una velocidad constante, digamos que de 8 metros por segundo, lo cual significa que mientras la persona la está empujando, esa velocidad no está cambiando. Adicional a eso, me están diciendo que hay una fuerza ocasionada por el viento que se opone a que la caja esté desplazándose. Me dicen que esa fuerza tiene un valor de, ¿qué les digo yo?, de 3 newton. Y me dicen también que hay una fuerza de rozamiento entre la caja y la superficie, la cual tiene un valor de 30 newton. Me dan la masa de la caja. Me dicen que la masa de la caja es de 60 kilogramos. Y entonces me están pidiendo que obtenga dos datos. El primero de ellos, la fuerza con la que la persona empuja esa caja. El siguiente vendría a ser el peso de esa caja. Esas dos incógnitas me están pidiendo teniendo en cuenta estos datos que a mí me están dando. Entonces, por favor, revísenlos bien, mírenlos y vamos a empezar con el primer paso que hay en la guía acerca de cómo deberían ustedes resolver eso. Entonces recuerden que el primer paso que les dije es el paso de identificar. Entonces cuando yo identifico, yo debo empezar a mirar qué datos me dan, qué puedo deducir de ellos, pero adicional a eso yo les decía primero mirar si el sistema que me están dando está o no está en equilibrio. Ustedes son tan amables y me contestan, en este caso, ¿este sistema está o no está en equilibrio? Que digamos hace referencia como tal a la caja. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Está o no está en equilibrio? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ok. Entonces, bueno, ¿alguien me podría contestar si sabe en este caso si el sistema está o no está en equilibrio? Helen, ¿qué dice? Helen, ¿estás ahí? Digo que no, profe. Dime. Digo que no. ¿Y por qué no está en equilibrio? Helen, No sé, profe. no sabes. Bueno, listo, no hay problema. Santiago, ¿sabes o no sabes? Santiago, ¿estás ahí? Yo digo que no está en equilibrio No, ¿por qué, Santiago? porque
no mantiene la misma velocidad. Bueno, ojo a esto. El sistema sí mantiene la misma velocidad. Vean lo que les estoy señalando acá. VCT, CTE, eso básicamente son las siglas que les estoy dando para aclarar que va con velocidad constante. ¿Velocidad constante de cuánto? De 8 metros por segundo. Entonces el sistema o la caja sí se está moviendo con una velocidad constante. O sea, esa velocidad no cambia. Como esa velocidad no cambia, podemos asumir que ella está moviéndose con un movimiento uniforme. Como se está moviendo con un movimiento uniforme, podemos decir que se está aplicando esa primera ley de Newton, está permaneciendo en su estado inicial. Y como se está aplicando que ella, permanece en su estado inicial, eso significa que el sistema sí está en equilibrio. Sí está. O sea, la sumatoria de fuerzas sobre ella nos va a dar 0. ¿Está claro eso? ¿O no está claro? Sí, señor. Ok, Charit, Helen y Santiago, ¿está claro? Sí, señor. Santiago, ¿está claro? Bien. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo digo, listo. La parte de identificar. Entonces, eso es lo primero que yo puedo decir. Yo puedo decir, el sistema está en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una velocidad constante. Recuerden que en el ejercicio anterior deducíamos que estaba en equilibrio porque el sistema estaba estático. Entonces esas son las dos maneras como yo distingo. O una de dos, que esté en equilibrio, que esté estático, o que se mueva con velocidad constante. Y lo segundo que yo en este caso miro cuando estoy en la parte de identificar es revisar lo que me están pidiendo obtener. Entonces ya sabemos que me están pidiendo obtener el peso de la caja, ¿no es cierto? Y me están pidiendo obtener la fuerza con la cual la persona empuja esa caja. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna pregunta? Bueno, asumo que está claro. Una vez que tenemos el tema de identificar, venimos con la otra parte, que es plantear. Recuerden que para plantear, les dije a ustedes, básicamente, tenemos que construir el diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo digo, listo, supongamos que este puntico de acá es el diagrama de cuerpo libre sobre el objeto. Y entonces yo tengo que empezar a mirar qué fuerzas están actuando sobre esa caja. Entonces una fuerza que yo puedo decir está actuando sobre la caja viene a ser su peso, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir qué otra fuerza está actuando sobre la caja? La fricción. La fricción. Bueno, muy bien, me hablan del viento, me hablan de la fricción, ¿no es cierto? O sea, está esta fricción que va hacia la izquierda, ¿sí o no? ¿Por qué podríamos decir que la fricción va hacia la izquierda? Porque la caja la están empujando hacia la derecha, ¿sí o no? Igual, la fuerza del viento que se opone al movimiento, entonces va también hacia la izquierda. ¿Y qué otra fuerza podríamos mencionar aquí que actúa sobre la caja? La fuerza de la persona que está empujando la caja. Sí, es exacto, está la fuerza de la persona, muy bien, y hay otra fuerza. Recuerden que cuando un objeto descansa sobre una superficie, ¿no es cierto?
ese objeto, digamos que, o más bien, esa superficie está soportando el peso de ese objeto. Por la tercera ley de Newton, ¿qué hace el objeto? Le devuelve esa fuerza hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ya me acordé. Y esa fuerza la llamamos fuerza normal. Entonces yo digo, perfecto, entonces tengo esta otra fuerza, que es la fuerza normal. ¿Qué tal? Como ustedes se dan cuenta, intento que la longitud de esta fuerza sea igual a la longitud del peso. Entonces ya sabemos que por el momento tenemos el peso que va hacia abajo y tenemos la fuerza normal que va hacia arriba. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta, alguna duda? No hay dudas. Bien. Ahora, ustedes me decían que están otras fuerzas, ¿no es cierto? Entonces está la fuerza de la persona. Digamos que la persona aplica esta fuerza. Decimos que está la fuerza de rozamiento. Y estaría otra fuerza que sería la fuerza del viento. Entonces, ojo a lo que les voy a decir. Como el sistema está en equilibrio, ya dijimos por qué, la sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0. Como la sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0, yo sé que esta fuerza necesariamente tiene que ser igual a la sumatoria de estas dos. ¿Por qué? Porque como esta fuerza va en sentido opuesto a ellas dos, yo necesito que la sumatoria de ambas sea suficiente para anular este efecto. Es decir, que si esta llegara a valer, ¿qué les digo yo? 50 newton, la suma de estas dos me tiene que valer 50 newton. Si esta me llegara a valer 30 newton, la sumatoria de estas dos me tiene que dar 30 newton. Por eso es que ustedes se dan cuenta que yo en este diagrama de cuerpo libre estoy colocando estas dos fuerzas, digamos, en su sumatoria de longitud igual a la longitud que tiene esta otra fuerza. Pero adicional, tengan en cuenta que van a haber libros o en las pruebas a ver, puede darse que no les pinten esto así, sino que esta fuerza de acá la pinten, digamos, también sobre esta misma línea, o sea, la pintarán de aquí hasta acá. No hay problema, siempre y cuando se tenga en cuenta que tienen que ser fuerzas que cuando se haga esta sumatoria de longitudes iguale a esto de acá. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces sabemos que esta de aquí es la fuerza de la persona. Sabemos que esta de aquí es la fuerza del viento. Y sabemos que esta de aquí es la fuerza de fricción. Teniendo entonces en este caso 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas que están actuando. Pero adicional a eso, teniendo en cuenta que a diferencia del ejercicio anterior, yo tengo unas fuerzas que no solo están orientadas de manera vertical. Aquí tengo unas fuerzas verticales, que son la fuerza normal y el peso, y tengo unas fuerzas horizontales, que vienen a ser en este caso la fuerza de la persona, la fuerza del viento, la fuerza de fricción. Entonces yo aquí digo, listo. Entonces esto de acá
está en el eje X, esto de aquí está en el eje Y. O sea, tengo unas fuerzas que están actuando en un eje X, tengo unas fuerzas que están actuando en un eje Y. ¿Vamos bien? Sí, profe. Seguido a eso, entonces vamos a hacer ya el próximo paso, que es como tal resolver el ejercicio. Entonces, para resolver, pues lo primero es mirar las incógnitas que me están solicitando obtener. Vean que la primera incógnita que podemos ver aquí que necesitamos es el peso de la caja. Ya sabemos que el peso es masa por aceleración gravitacional. Tenemos ese valor de la masa que son 60 kilogramos. Entonces decimos, listo, entonces el peso de la caja es masa por aceleración gravitacional, es decir, 60 kilogramos multiplicado por la aceleración aquí en la Tierra. En este caso aproximémoslo a 10. Y entonces ese valor viene a ser 60 por 10, eso es igual a 600 newton. ¿Vamos bien? Sí, profe. Para resolver la otra incógnita, entonces es bueno hacer siempre la sumatoria de fuerzas tanto verticales como horizontales. Entonces yo digo, listo, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde de acuerdo a lo que ustedes vieron en el diagrama de cuerpo libre que hicimos, diríamos que está la fuerza normal que va hacia arriba, el peso de la caja que va hacia abajo, y me voy a devolver un momento. Vean, ustedes encontrarán que normal y peso son las únicas dos fuerzas que están actuando de manera vertical sobre la caja. Entonces yo digo, listo, ya tengo esas dos fuerzas, una va hacia arriba, por eso es positiva, otra va hacia abajo, por eso es negativa, y sé que como el sistema está en equilibrio, eso me tiene que dar 0. ¿Está entendido? Sí, señor. Miremos ahora la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X estaría, en este caso, la fuerza de la persona, la fuerza de fricción, estaría la fuerza del viento, donde esta fuerza va hacia la derecha, la vamos a tomar como positiva, entonces lo que va hacia la izquierda lo tomaríamos como negativo, diciendo que fuerza de fricción, fuerza del viento, lo vamos a tomar como negativo, y entonces decimos que esto es también igual a 0 por la misma razón que hemos venido comentando. El sistema está en equilibrio ya que se está moviendo con velocidad constante. Como a mí en el ejercicio me están pidiendo que obtenga esta fuerza F, entonces de esta sumatoria de fuerzas en X yo voy a hallar esa fuerza. ¿Cómo? Estos otros términos que lo están acompañando los voy a enviar al otro lado del igual. Entonces, por ejemplo, la fuerza de fricción está restando, pasaría a sumar, igual que la fuerza del viento. O sea, yo diría, listo, la fuerza normal la fuerza de la persona es igual a la fuerza de fricción, que pasa a ser positiva. No hay necesidad de colocarle ese signo menos, y la fuerza del viento, que también es positiva. Tengo entonces en ese caso esas dos fuerzas que están actuando en este momento sobre esa persona, sobre esa caja. ¿Está entendido?
Sí, señor. Listo, me voy a volver un momento, chicos, para que ustedes vean que el valor de la fuerza de fricción me lo dan. Me dicen que es de 30. Y el valor de la fuerza del viento también me lo dan. Me dicen que es de 3. Entonces yo aquí voy a decir, listo. Eso es como tener 30 newton más 3 newton. Y eso me viene a dar 33 newton. Ese es el valor de la fuerza que está aplicándose sobre la caja. 33 newton. Claro, necesitamos que si hay 33 newton, que es la suma de estas dos hacia la izquierda, entonces la suma hacia la derecha sea también de 33 newton para que el sistema se mantenga en equilibrio, o sea, para que la velocidad sea constante. Que si esta velocidad no fuera constante, pues sabemos que entonces el sistema no está en equilibrio y la sumatoria de fuerzas ya no daría 0. Entonces tocaría plantearlo diferente, pero pues eso es tema de otras guías. Aún no vamos a verlo. No sé si haya alguna pregunta de lo explicado hoy con esos dos ejercicios. No, profe. Entonces, pues, por favor, chicos, colocarse a realizar la guía. Por lo que estuve mirando en el Classroom, recuerden que ustedes tienen plazo de entregarla hasta este viernes. Recuerden también, aunque eso lo voy a escribir ahorita en el grupo de WhatsApp, que estamos aislados toda esta semana. El 6 de agosto no hay clase porque es el cumpleaños de Bogotá, entonces el distrito toma eso como un día de fiesta aquí en la ciudad. Por esa razón no vamos a ir a la institución tampoco el viernes. Es decir, volvemos hasta el 9 de agosto, o sea, de hoy en 8 días. ¿Listo? Entonces tienen hasta este viernes de plazo para hacer la guía. Yo sé que con esto que les acabo de explicar ya es suficiente. Ustedes tienen unos videos, ya son como 3-4 videos que hay subidos a YouTube. Este también lo voy a subir ahorita. Y pues el Profe, dime. sí, yo quiero saber, en la anterior hojita de donde sacó el 10 de la fuerza gravitacional. Dime. Es que no. ¿Qué me decías, Helen, que de dónde saqué qué? El 10. ¿Este 10? Recuerda que nosotros hemos hablado desde el primer periodo que la Tierra nos atrae a nosotros con una aceleración gravitacional, que eso es más o menos 9,8. Y esa, ¿te acuerdas que la usamos en el ejercicio anterior? Entonces, aquí, pues yo puedo usar ese 9,8, pero por facilidad también puedo usar el 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se habla que en este caso el objeto está en la Tierra. Si el objeto estuviera en otro planeta, ahí me tendrían que dar la aceleración gravitacional en ese otro planeta y ahí sí poder resolver el ejercicio. Ahí sí tendría que poner ese otro valor para hacer lo que hice acá. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, volviendo al tema, ya están, este video también lo subo ahorita a YouTube. Lo importante es que ustedes tengan presente que ya hay más o menos 4 clases donde están esas explicaciones, donde se hace un repaso de leyes de Newton. Si no se recuerdan de algo, por favor revísenlas. Y pues tienen plazo hasta este viernes de resolver la guía, y pues ya saben que la próxima semana volvemos a la institución. Cuídense mucho y bueno, estamos en contacto, chicos. Chao, profe. Que estén muy bien.